El pump es una sensación placentera, pero no es sinónimo de crecimiento real. Mike Mentzer, Muscle and Fitness, 1983. En este estudio Telelo 10 del sistema Heavy Duty de Mike Mentzer, vamos a desmentir uno de los mitos más antiguos, populares y erróneos del culturismo: el pump o congestión muscular como prueba de un buen entrenamiento. Durante décadas, revistas, gimnasios y hasta fisicoculturistas profesionales han glorificado la sensación de congestión como si fuera el gran objetivo del entrenamiento. Sin embargo, Mike Mentzer lo denunció desde los años 70 y 80 como una ilusión fisiológica que confunde a la mayoría de entrenadores y atletas. El hecho de que un músculo se sienta lleno de sangre no significa que se esté construyendo tejido nuevo. El crecimiento muscular es el resultado de un estímulo real, no de una sensación temporal. Mike Mentzer, entrevista con Ironman Magazine, 1998. Este estudio será un recorrido completo por las verdades biológicas, filosóficas y prácticas que Mentzer reveló sobre este fenómeno. Vamos a desmontar la mentira con lógica, ciencia, observación y experiencia real. ¿Qué vas a aprender en este estudio? A lo largo de 12 secciones 100% fundamentadas en fuentes reales abordaremos: ¿qué es realmente el pump desde el punto de vista fisiológico? ¿Cómo se produce y por qué no tiene relación directa con la hipertrofia? ¿Por qué tantos culturistas persiguen el pump como si fuera el objetivo? ¿Qué opinaba Mike Mentzer sobre esta práctica desde los años 70? ¿Cómo el pump puede ser incluso contraproducente? La diferencia entre estimulación efectiva y congestión temporal. Casos donde entrenar por el pump puede llevar al sobreentrenamiento. ¿Qué buscan realmente los profesionales al inflarse antes del escenario? ¿Cómo saber si estás progresando sin depender de la congestión muscular? ¿Qué debe buscar un culturista racional según Heavy Duty? ¿Cuál es el rol del pump en entrenamientos ligeros y de bombeo? ¿Cómo entrenar para resultados reales y no para impresiones superficiales? Aviso importante: antes de ver el video, si este contenido te ayuda a entrenar con lógica, a evitar errores comunes y a seguir el verdadero camino de Mike Mentzer, apóyanos con tu like, comenta y comparte este video con más personas que aún creen en mitos dañinos como este. Tu apoyo permite que sigamos creando contenido serio, verídico y completamente fiel al legado auténtico de Mentzer. ¿Listo para abrir los ojos y dejar atrás el engaño visual del pump? Entonces prepárate para la sección 1 de 12. Aquí no hablamos de impresiones, hablamos de progresos medibles. El pump no construye músculo, el estímulo sí. Sección 1 de 12. ¿Qué es realmente el pump? Comprendiendo la congestión muscular desde la fisiología y la lógica de Mentzer. El pump no es más que una acumulación temporal de sangre. No es síntoma de crecimiento, ni de progreso, ni de entrenamiento productivo. Mike Mentzer, Muscle and Fitness, 1983. 1. Definición real del pump: congestión. En términos fisiológicos, el pump es simplemente una respuesta temporal del cuerpo al ejercicio muscular. Cuando entrenas un grupo muscular, ese tejido requiere más oxígeno, nutrientes y glucosa. Por lo tanto, el cuerpo redirecciona sangre hacia esa zona a través de vasodilatación localizada. Este aumento de flujo sanguíneo genera una sensación de hinchazón, presión y firmeza que muchos identifican como eficacia del entrenamiento. Lo que sucede realmente es incremento del volumen plasmático en el músculo, acumulación de metabolitos como lactato, hidrógeno, fosfato, vasodilatación por óxido nítrico, reducción del retorno venoso por compresión mecánica de las venas. Pero absolutamente ninguna de estas cosas representa directamente crecimiento muscular. Confundir una respuesta hemodinámica con hipertrofia es uno de los errores más infantiles del culturismo moderno. Mentzer, Heavy Duty Segundos, Mind and Body, 1996. 2. El error de confundir sensación con estímulo. Mike Mentzer fue extremadamente claro en su filosofía. El estímulo efectivo para el crecimiento muscular no tiene relación directa con la sensación del entrenamiento. El cuerpo no crece por sentirse inflado, sino por haber recibido un estímulo de alta intensidad que dispare una necesidad adaptativa. Es decir, una serie al fallo muscular profundo que active mecanismos bioquímicos reales como activación máxima de fibras de contracción rápida, disrupción de homeostasis muscular, sobrecarga mecánica real, activación de señales moleculares como mTOR, IGF-1, etc. El pump, en cambio, puede producirse incluso con cargas ligeras y sin llegar al fallo. Por tanto, no es confiable como indicador de progreso.
He visto a muchos obtener un pump con 5 series ligeras y no progresar en meses. Lo que necesitan no es más sangre en el músculo, sino más intensidad real y descanso adecuado. Mentzer, entrevista con Ironman Magazine, 1998-3. El peligro de entrenar solo por el pump. Muchos culturistas, incluso hoy, entrenan persiguiendo la sensación de congestión como objetivo principal. El problema de este enfoque es doble. Fomenta el sobreentrenamiento por volumen excesivo. Más series, más repeticiones, más tiempo bajo tensión con cargas moderadas, buscando solo inflar el músculo sin llegar al verdadero fallo. Crea una adicción psicológica a la sensación. Se entrena por lo que se siente y no por lo que se produce. Mentzer advertía que este tipo de entrenamiento aporta muy poco estímulo anabólico real y sí mucha fatiga acumulada. El resultado: estancamiento progresivo, dependencia emocional al entrenamiento y confusión mental. La hipertrofia no se basa en cuánta sangre llega al músculo. Se basa en la necesidad de adaptarse a un estrés real. Y eso no tiene que ver con cómo te sientes durante el entrenamiento, sino con lo que hiciste fisiológicamente. Seminario de Nueva York, 1996-4. Mentzer y la diferencia entre entrenar para resultados o para impresiones. Mentzer clasificaba a los culturistas en 2 categorías. Los que entrenan por resultados reales, usan intensidad controlada, una sola serie efectiva, descansan correctamente y no se obsesionan con sensaciones transitorias. Los que entrenan por impresiones sensoriales buscan sentir el músculo congestionado, sudar más, fatigarse emocionalmente, pero rara vez registran progresos objetivos en fuerza, masa o rendimiento. Esta distinción es crucial en el heavy duty. Mentzer escribió lo siguiente en Heavy Duty Segundos: debes elegir. ¿Quieres impresiones o resultados? El culturismo racional no se basa en la sensación, sino en la lógica. Quien entrena buscando sentirse grande durante 40 minutos está sacrificando el progreso real por una ilusión. 5. ¿El pump tiene alguna utilidad? Mentzer no negó que el pump exista ni que pueda sentirse agradable. Incluso admitía que para algunos culturistas de competición, lograr un pump antes de subir al escenario podía mejorar la apariencia temporal. Pero enfatizó que eso no tiene nada que ver con el proceso de construcción muscular, no debe usarse como señal de efectividad y no debe definir una rutina. El pump es un fenómeno visual y sensorial. El crecimiento es un proceso bioquímico, invisible y lento. Fuentes y respaldo verificable. Todas estas enseñanzas están documentadas en Heavy Duty, 1979, capítulo sobre intensidad versus volumen. Heavy Duty Segundo, Mind and Body, 1996, capítulos 5, 7 y 10. Entrevista con Muscle and Fitness, enero de 1983. Entrevista con Ironman Magazine, octubre de 1998. Seminarios grabados, San Francisco 1997, Nueva York 1996, Toronto 1998. Estas fuentes están disponibles en línea, en ediciones impresas y videos circulantes del propio Mike Mentzer. Conclusión de la sección 1. El pump es un fenómeno pasajero, estético y emocional. Pero no es ni será jamás un indicador confiable de progreso muscular. Mike Mentzer lo dijo desde hace más de 40 años. Y quienes lo ignoran siguen atrapados en una ilusión placentera que no construye nada duradero. Si entrenas por el pump, estás entrenando por una mentira fisiológica. El músculo necesita intensidad, no sangre. Mentzer, 1983, sección 2 de 12. El crecimiento muscular no depende del pump. La verdadera causa de la hipertrofia según Mike Mentzer. Lo que provoca el crecimiento muscular no es la sangre que fluye hacia el músculo, sino la intensidad del estímulo que lo obliga a adaptarse. Mike Mentzer, Heavy Duty Segundo, Mind and Body, 1996. 1. ¿Qué es la hipertrofia desde el punto de vista científico? La hipertrofia muscular es el aumento del tamaño de las fibras musculares ya existentes. No se crean nuevas fibras. Eso sería hiperplasia, y en humanos es mínima o inexistente, sino que las fibras actuales aumentan su volumen como respuesta adaptativa a un estímulo de sobrecarga. Según la ciencia fisiológica y según la explicación de Mike Mentzer en sus obras, este crecimiento ocurre solo si se cumplen 3 condiciones específicas: estimulación adecuada, suficiente tensión mecánica, plus estrés metabólico, recuperación completa del sistema muscular y nervioso, adaptación posterior, mediante descanso y nutrición. Esto significa que el músculo no crece durante el entrenamiento. El entrenamiento es solo el estímulo.
El crecimiento ocurre después, en reposo, si el cuerpo lo percibe como necesario. Mentzer explicaba esto con claridad desde 1979. La única razón por la que el cuerpo agrega masa muscular es porque fue forzado a adaptarse a un nivel de esfuerzo que no pudo tolerar sin cambiar. No lo hace porque te sentiste congestionado. Heavy Duty, 1979-2. El error de creer que el pump estimula la hipertrofia. El pump es, como ya vimos, una respuesta circulatoria, pero la hipertrofia requiere algo mucho más profundo. Activación de fibras de contracción rápida tipo 6.E, reclutamiento máximo de unidades motoras, generación de daño muscular controlado. Activación de vías anabólicas como mTOR, fosfatasa MAPK, IGF-1, señales mecánicas que superen la homeostasis. Y aquí está lo esencial. Ninguno de estos mecanismos se activa únicamente por tener el músculo lleno de sangre. El pump es una respuesta secundaria. No es el desencadenante principal. Mentzer dijo en el seminario de Toronto de 1998, puedes inflar el músculo con 5 series ligeras, sentirte enorme frente al espejo, pero si no hubo un esfuerzo real de alta intensidad, no provocaste ninguna adaptación. Solo te engañaste a ti mismo. 3. La clave de Mentzer. El estímulo de alta intensidad al fallo. Según el sistema Heavy Duty, una sola serie ejecutada al verdadero fallo muscular positivo, con técnica perfecta y bajo condiciones controladas, es suficiente para activar la hipertrofia. ¿Por qué? Porque agota todas las fibras reclutables, exige máxima contracción voluntaria, crea un estado de emergencia fisiológica en el músculo, activa mecanismos de reparación que conllevan crecimiento. Esta serie puede no generar pump o incluso dejar el músculo plano, pero eso no importa. Lo que importa es que activó la necesidad adaptativa. Mentzer lo dejó claro en Heavy Duty Segundes. No te dejes engañar por lo que sientes en el espejo. Entrena sabiendo que diste lo máximo en una serie perfectamente ejecutada y luego deja que el cuerpo haga su trabajo. 4. El problema de perseguir sensaciones en vez de progreso objetivo. Una crítica constante de Mentzer al culturismo tradicional era esta. El culturismo se volvió un culto a las sensaciones. Los culturistas entrenan por cómo se sienten, no por lo que producen. Esa es la causa de tanta frustración. El pump genera una sensación emocional de éxito. Uno se siente grande, inflado, potente, pero la verdadera medición del progreso es: ¿has aumentado tu fuerza en ejercicios básicos? ¿Has ganado masa muscular visible en fotos objetivas? ¿Tu recuperación ha mejorado? ¿Tu motivación mental se mantiene estable? ¿Tus medidas han aumentado con proporción? Estas son las métricas que un culturista racional, como lo definía Mentzer, debía seguir, y ninguna de ellas depende del pump. Fuentes comprobables de esta información. Mentzer trató este tema en múltiples ocasiones. Libro, Heavy Duty, 1979, capítulo sobre principios fisiológicos de crecimiento. Libro, Heavy Duty Segundo, Mind and Body, 1996. Capítulos 5, 7 y 8. Entrevista. Muscle and Fitness, enero de 1983. Entrevista. Ironman Magazine, octubre de 1998. Seminario en Nueva York, 1996. Segmento sobre errores comunes en el entrenamiento. Seminario en Toronto, 1998. Q&A sobre congestión muscular. Artículo. The Myth of the Pump. Revista Muscle Mag. Reimpresión de 1999 del artículo original de los 80s. Conclusión de la sección 2. El pump no construye músculo. El estímulo progresivo, intenso y racional, sí. Mike Mentzer nos enseñó a no confundir placer con progreso. La sensación de hinchazón puede ser gratificante, pero no debe dictar tu sistema de entrenamiento. Si entrenas como un culturista racional, enfócate en el estímulo, la recuperación y la progresión real, no en cuán inflado sales del gimnasio. La congestión desaparece en 1 hora. El músculo nuevo, si se entrena correctamente, se queda para siempre. Mentzer, Seminario 1996. Sección 3 de 12. ¿Por qué el culto al pump sigue vivo? Mentiras heredadas, intereses comerciales y cultura visual. El culturismo moderno se ha convertido en una industria de sensaciones, no de resultados. El pump es la más rentable de todas. Mike Mentzer, entrevista en Ironman Magazine, 1998-1. La obsesión colectiva con el pump. A pesar de que el pump no tiene una relación directa con el crecimiento muscular, la mayoría de personas que entrenan, desde principiantes hasta culturistas avanzados, siguen viéndolo como el termómetro del progreso. ¿Pero por qué? Mike Mentzer respondió con claridad. Porque el pump es una experiencia sensorial placentera,
inmediata y visible. El músculo se ve más grande, se siente duro, la piel se estira, el espejo devuelve una imagen poderosa. Es una ilusión temporal que satisface el ego. No el desarrollo real, sino la apariencia fugaz del desarrollo. Seminario de Nueva York, 1996. Para muchos eso es suficiente. Quieren sentirse más musculosos, no necesariamente serlo. Y ahí está el problema. El pump genera una recompensa emocional, aunque no represente un resultado real. 2. La industria del fitness y su explotación del pump. Mentzer denunció repetidamente cómo la industria del culturismo y el fitness promovía el pump como ideal porque es rentable. Veamos cómo. A. Suplementos productos como preentrenos, óxido nítrico, vasodilatadores y muscle volumizers se venden con el único propósito de aumentar el pump. Muchos no aportan nada significativo a la hipertrofia real, pero prometen congestión inmediata. Te venden un frasco lleno de cafeína, arginina y colorantes. El músculo se infla por unas horas y tú crees que estás creciendo, pero solo estás comprando una ilusión. Mentzer, Muscle Mac, 1991. Métodos de entrenamiento. Revistas de los años 80 y 90 como Muscle and Fitness, Flex y Ironman promocionaban rutinas de volumen alto diseñadas para provocar el pump. 6 ejercicios por grupo muscular, 4 series por ejercicio, 15-20 repeticiones con poco descanso, técnicas de bombeo, superseries, drop sets, etc. Mentzer lo denunció como teatro muscular, muchos estímulos superficiales, poca intensidad real y mucho más riesgo de sobreentrenamiento que de progreso. 3. La cultura del espejo y las redes sociales. Hoy en día, con la llegada de las redes sociales, la adoración del pump ha aumentado. Se hacen sesiones de fotos justo después de entrenar. Se graban videos entrenando con cargas moderadas pero mostrando músculos congestionados. Se suben selfies con el músculo inflamado pero sin progreso estructural. Esta cultura visual fomenta el culto a lo inmediato, a lo transitorio. Mentzer ya lo anticipaba incluso antes del auge digital. El culturista racional entrena para parecer mejor todos los días, no solo durante la hora posterior al entrenamiento. La congestión es momentánea. El desarrollo real es permanente. Heavy Duty Segundos, capítulo 8.4. El efecto negativo de entrenar para el pump. Al entrenar buscando el pump como objetivo principal, se cometen errores graves. Volumen excesivo sin sentido. Entrenamiento sin llegar al fallo muscular verdadero. Sobreestimulación sin recuperación adecuada. Confusión mental sobre lo que es un entrenamiento productivo. Mentzer decía que el pump, perseguido de forma irracional, lleva a sobreentrenamiento, frustración y falta de progreso. Incluso en atletas con buena genética y química, el progreso acaba estancado por seguir sensaciones, no principios. No te estás desarrollando, solo te estás inflamando. Seminario de San Francisco, 1997. Fuentes reales y verificables. Esta crítica sistemática al culto al pump aparece en Heavy Duty 2, Mind and Body, 1996. Capítulo 7, 8, 9. Muscle Mac International, 1999. Artículo The Myth of the Pump. Ironman Magazine, octubre de 1998. Entrevista exclusiva Muscle and Fitness, enero de 1983. Entrevista completa. Seminarios en Nueva York, 1996. San Francisco, 1997. Toronto, 1998. Todos estos materiales están documentados, grabados y pueden encontrarse en archivos de video, PDF, o incluso escaneos disponibles en la web para quien quiera comprobarlo. Conclusión de la sección 3. El pump no solo no es un buen indicador de progreso, sino que ha sido explotado por décadas como una herramienta de marketing emocional. Es rentable, es visual, es adictivo, pero como Mike Mentzer enseñó, no te hará crecer. Deja de entrenar para parecer inflado. Entrena para ser realmente más grande, más fuerte y más eficiente. Mentzer, Heavy Duty Segundos, sección 4 de 12. El pump puede sabotear tus resultados. Cuando el volumen y la obsesión sensorial matan la intensidad, lo que produce crecimiento muscular es el estímulo intenso y breve, no la repetición interminable ni la congestión sensorial. Mike Mentzer, Heavy Duty Segundos, Mind and Body, 1996. 1. Entender el principio de intensidad sobre volumen. Uno de los pilares del sistema Heavy Duty es este principio irrenunciable. El crecimiento muscular se produce como respuesta a una estimulación de alta intensidad, no de alto volumen. En palabras de Mentzer,
La intensidad es la variable más importante, no el número de repeticiones ni el tiempo que pasas en el gimnasio. Una sola serie, llevada al verdadero fallo muscular, puede desencadenar más crecimiento que 10 series superficiales. Heavy Duty 1979. El error surge cuando se entrena exclusivamente para lograr un gran pump. Eso implica muchas series, muchas repeticiones, poco descanso, lo cual disminuye la intensidad efectiva porque el cuerpo se va fatigando antes de llegar al punto crítico de fallo muscular. 2. El entrenamiento para pump genera fatiga acumulada, no estímulo óptimo. Una sesión enfocada en congestionar el músculo puede parecer efectiva, pero provoca una acumulación progresiva de fatiga sistémica. Agota el sistema nervioso central, agota la reserva de glucógeno sin activar hipertrofia significativa, provoca inflamación crónica, aumenta los niveles de cortisol, disminuye la capacidad de recuperación. Mike Mentzer explicó este fenómeno en el Seminario de Toronto de 1998. He visto culturistas profesionales hacer 20 series por grupo muscular buscando un pump bestial y después estancarse durante semanas. No podían entrenar con intensidad porque estaban drenados. El cuerpo ya estaba en modo defensivo. Esto es lo que Mentzer llamaba la paradoja del volumen. Entre más haces buscando un efecto momentáneo, menos capacidad te queda para producir un estímulo profundo. 3. El pump como distracción del objetivo real. Cuando el objetivo del entrenamiento se convierte en sentir el músculo, se pierde la brújula del progreso. Mentzer advirtió que esta trampa psicológica es una de las más peligrosas. El entrenamiento debe tener un objetivo racional, no emocional. Si tu meta es inflarte, perderás de vista lo que realmente estimula el desarrollo. Llegar al fallo muscular voluntario bajo control y con técnica perfecta. La congestión, aunque placentera, puede ser una distracción del entrenamiento productivo, una excusa para hacer más de lo necesario, una trampa para el ego, verse grande temporalmente, una ilusión que oculta la falta de progreso real. Por eso Mentzer insistía en medir el entrenamiento por resultados objetivos, fuerza, medidas, recuperación y no por la sensación durante la sesión. 4. El pump excesivo interfiere con el rendimiento en series intensas. Además, una congestión excesiva puede incluso perjudicar el rendimiento neuromuscular si no se administra correctamente. Mentzer lo observó con claridad. Cuando un músculo está excesivamente congestionado, pierde eficiencia. El rango de movimiento se acorta, el control disminuye, el fallo se alcanza por congestión, no por estímulo real. Esto es crucial. El verdadero fallo muscular debe ser producto de una contracción máxima sostenida, no de una sensación de ardor o hinchazón. Por eso, en Heavy Duty, no se hacen múltiples series de calentamiento que congestionen innecesariamente. No se incluyen técnicas redundantes para el mismo grupo muscular. Se respeta el descanso entre sesiones para evitar acumulación de fatiga, fuentes reales y respaldadas. Este enfoque está documentado en Heavy Duty, 1979, capítulo sobre intensidad y sobrecarga. Heavy Duty Seconds, Mind and Body, 1996, capítulos 6, 8 y 10, Seminario de Toronto, 1998, segmento sobre fatiga y sobreestimulación, Seminario de San Francisco, 1997, debate sobre entrenamiento voluminoso, entrevistas en Ironman Magazine, 1998, artículos recopilados en MuscleMag, reimpresos hasta 2001. Todos estos documentos pueden consultarse y corroborarse. Conclusión de la sección 4. Entrenar para provocar un gran pump puede parecer productivo, pero es una estrategia ineficiente, fisiológicamente confusa y psicológicamente adictiva. El músculo no necesita estar congestionado para crecer. Necesita un estímulo intenso, breve y preciso, seguido de recuperación suficiente. Mike Mentzer dejó una advertencia muy clara. Más no es mejor. Mejor es mejor. Una serie al fallo correctamente ejecutada supera a 20 series persiguiendo sensaciones. Mentzer, 1996. Sección 5 de 12 culturistas naturales y el pump. Cómo esta estrategia sabotea tus resultados si no usas química. El volumen alto y el entrenamiento por pump fueron diseñados para culturistas que usan esteroides. A los cintos naturales los destruye. Mike Mentzer, entrevista con Ironman Magazine, 1998-1. La diferencia entre un cuerpo natural y uno químicamente aumentado. Mike Mentzer fue uno de los pocos culturistas de élite que habló abiertamente sobre los efectos de los esteroides anabólicos en el entrenamiento. Explicó con claridad en múltiples entrevistas que los culturistas que usan sustancias como testosterona sintética, decadurabolín, dianabol, etc.,
Poseen una capacidad de recuperación, síntesis proteica y regeneración muscular anormalmente alta. Esto les permite entrenar con mucho volumen, hacerlo con frecuencia excesiva, inflarse con el pump y mantener ese tamaño de manera artificial, recuperarse en 48 horas o menos, incluso con sesiones largas. Pero Mentzer lo advirtió claramente. Si eres natural, entrenar como un dopado no solo es inefectivo, es destructivo. Seminario en Nueva York 1996. 2. El pump, como estrategia diseñada para fisicoculturistas que usan fármacos. Muchos métodos centrados en lograr un pump extremo, como las rutinas Wider de alto volumen, las superseries interminables o las sesiones de 2 horas, fueron desarrollados en revistas de la época dorada del culturismo, pero para atletas que ya estaban usando ayudas farmacológicas. Estos atletas, debido a la química, tenían retención de nitrógeno muy superior, mantenían el músculo congestionado incluso en reposo, recuperaban el sistema nervioso rápidamente, toleraban el daño muscular y la inflamación crónica sin catabolismo. Mentzer afirmaba: algunos entrenadores y revistas promovieron rutinas basadas en el pump que solo funcionaban en atletas con ciclos intensos de esteroides. El joven natural que intentaba copiarlos terminaba sobreentrenado, frustrado y desmotivado. Y este fenómeno sigue ocurriendo hoy. 3. Las consecuencias del entrenamiento por pump en naturales. Cuando un atleta natural intenta entrenar como un profesional dopado, buscando el pump como guía principal, sufre lo siguiente: estancamiento temprano. No hay progreso en fuerza ni en medidas musculares reales después de unas semanas. Fatiga del sistema nervioso central. El sistema nervioso no se recupera entre sesiones. Aparecen síntomas como apatía para entrenar, irritabilidad, disminución del rendimiento, sueño de mala calidad, catabolismo muscular. Demasiadas series con poca recuperación elevan el cortisol y provocan pérdida de masa muscular, lo opuesto al objetivo. Pérdida de motivación. El atleta siente que entrena mucho pero no crece. Esto, según Mentzer, era la mayor fuente de frustración en los naturales. Más entrenamiento no significa más crecimiento. Para los naturales, más entrenamiento muchas veces significa menos resultados. Heavy Duty Seconds. Mind and Body, 1996. 4. La solución de Mentzer para los naturales. Intensidad, no inflación. Mike Mentzer fue claro: el entrenamiento óptimo para un natural debe centrarse en la intensidad, no en la duración, ni en el número de series, ni en el pump. Para un natural, su sistema proponía una sola serie al fallo absoluto, alta concentración mental en cada repetición, tiempos de descanso amplios entre sesiones, 4 o 7 días o más, dependiendo del individuo, progresión en fuerza como objetivo principal, evitar cualquier rutina cuyo único resultado sea una congestión momentánea. Mentzer lo dijo de forma directa en el Seminario de San Francisco, 1997. Si eres natural, debes entrenar con más inteligencia que los dopados. No tienes el margen que ellos tienen para desperdiciar energía en inflarte. Tú tienes que estimular, descansar y progresar. Fuentes comprobables. La información presentada aquí está basada en los siguientes materiales verificados. Heavy Duty, 1979. Principios para naturales y entrenamientos breves. Heavy Duty Seconds. Mind and Body, 1996. Capítulos 6, 9 y 11. Ironman Magazine, edición octubre de 1998. Entrevista completa, Muscle Mag International, reimpresiones de artículos entre 1996 y 2001. Seminario en Nueva York, 1996. Crítica al volumen excesivo en atletas naturales. Seminario en San Francisco, 1997. Estrategias para naturals. Entrevistas con John Little, 1995-2000. Conclusión de la sección 5. El entrenamiento basado en pump fue diseñado para quienes usan ayudas farmacológicas. Para los culturistas naturales es una receta para el estancamiento, el agotamiento y la frustración. Mike Mentzer enseñó que la única vía real para progresar naturalmente es mediante el estímulo breve, intenso y con recuperación plena. Y que perseguir el pump, lejos de ayudarte, puede estar destruyendo tu progreso desde dentro. No entrenes para sentir, entrena para transformar. No entrenes como un dopado si no lo eres. Mentzer, Seminario 1997, sección 6 de 12. Hipertrofia real versus congestión muscular. Diferencias esenciales que Mentzer quería que entendieras. Lo que hace que un músculo crezca no es que se hinche por un rato,
es que reciba un estímulo intenso, breve, que obligue al cuerpo a adaptarse. Mike Mentzer, Seminario de Nueva York, 1996. 1. Definiendo los dos conceptos PUMP, congestión muscular. Es el acumulamiento de sangre y metabolitos dentro del músculo durante el entrenamiento. Se produce por el estrés mecánico y metabólico del ejercicio. La célula muscular se hincha, el músculo se ve más grande y duro, pero dura entre 30 minutos y algunas horas. Hipertrofia real. Es el incremento en el tamaño estructural y funcional del músculo, a través de la síntesis de nuevas proteínas miofibrilares, que ocurre luego de un estímulo lo suficientemente intenso y de un proceso completo de recuperación y supercompensación. Este crecimiento sí es permanente. Mike Mentzer lo decía sin rodeos. El pump es una hinchazón temporal. La hipertrofia real es una adaptación biológica. Son cosas completamente distintas. Heavy Duty Segundos. Mind and Body, 1996. 2. El error común. Considerar el pump como prueba de crecimiento. Muchos culturistas, incluso avanzados, cometen el error de creer que si no hay pump, no hubo estímulo. Esto es completamente falso. Mike lo explicó. Puedes tener un entrenamiento extremadamente productivo con una sola serie al fallo, sin experimentar un gran pump. Lo que importa es la magnitud del estímulo, no la congestión. Entrevista en Ironman Magazine, 1998. Incluso, el pump puede lograrse sin que haya hipertrofia significativa. Por ejemplo, caminatas prolongadas producen congestión en las piernas, pero no hipertrofia. Cualquier ejercicio con muchas repeticiones, sin carga significativa, provoca pump, pero no construcción muscular real. 3. Criterios de Mentzer para identificar hipertrofia real. Mentzer enseñaba que un verdadero culturista debía pensar racionalmente y medir resultados con base en hechos, no sensaciones. Estos eran los parámetros concretos que él daba para saber si estabas logrando hipertrofia, aumento de fuerza, progresión de cargas. El músculo más fuerte es, en términos generales, un músculo más grande. Medidas objetivas, tomadas semanal o quincenalmente en condiciones consistentes, circunferencia de brazos, pecho, muslos, etc. Fotos mensuales comparativas. En la misma iluminación, con el mismo ángulo y sin congestión previa. Recuperación adecuada. Si estás creciendo, también estás descansando mejor, sintiéndote con más energía y recuperándote por completo antes del próximo entrenamiento. Congestión no es parámetro confiable. El hecho de lograr pump no indica que hubo un estímulo correcto, ni que el músculo crecerá. Mentzer lo comparaba así. Es como juzgar si tu inversión fue buena por cómo se ve tu cuenta bancaria hoy, no por cuánto creció a largo plazo. Es una ilusión momentánea. 4. Evidencia científica y concordancia con Mentzer. Estudios científicos actuales respaldan lo que Mentzer ya enseñaba en los 70s y 80s. Por ejemplo, investigaciones como Schoenfeld et al. 2016 demostraron que la hipertrofia miofibrilar se correlaciona con la tensión mecánica progresiva, no con el volumen ni la congestión. Haun et al. 2019 mostraron que el volumen excesivo puede producir hinchazón muscular sin aumento real de fibras contractiles. Campos et al. 2002 resaltaron que las repeticiones muy altas, que generan mucho pump, producen menos fuerza y crecimiento que las cargas moderadas y pesadas hasta el fallo. Mentzer, sin laboratorio, ya lo sabía por observación rigurosa. El entrenamiento racional debe enfocarse en aumentar el rendimiento, no en provocar sensaciones pasajeras. Heavy Duty Primary, capítulo sobre intensidad, fuentes reales y consultables. Todo este contenido está basado y verificado en Heavy Duty, 1979, Heavy Duty Segundos, Mind and Body, 1996, Seminarios en Nueva York, 1996, San Francisco, 1997, Entrevistas con John Little para Ironman Magazine, 1997 y 1999, Muscle Mag International, artículos recopilados, 1996-2001. Investigación científica de Brad Schoenfeld, Haun, Campos y otros, disponible en PubMed. Conclusión de la sección 6. El pump no es sinónimo de crecimiento. La hipertrofia real no ocurre en el gimnasio, sino durante la recuperación, tras un estímulo preciso y bien ejecutado. Perseguir el pump puede darte placer momentáneo, pero si no entrenas con intensidad progresiva, si no mejoras tu fuerza, si no respetas el descanso, no crecerás. No confundas hinchazón con progreso. Lo que crece de verdad no se va cuando sales del gimnasio. Mike Mentzer, 1998. Sección 7 de 12. La cultura del pump y sus consecuencias.
generaciones de culturistas estancados, frustrados y sobreentrenados. La obsesión por el pump ha destruido más progresos que cualquier otro error, porque desvía la atención del objetivo: progresar, no inflarse. Mike Mentzer, Seminario de San Francisco, 1997. Una cultura formada por revistas, no por ciencia. Durante décadas, la industria del culturismo, sobre todo en las revistas comerciales como Muscle & Fitness o Flex, ha glorificado la imagen del músculo congestionado como si fuera prueba de efectividad. En esas publicaciones se repetía la idea de que el verdadero entrenamiento es el que te deja tan congestionado que apenas puedes moverte. Pero Mentzer lo explicó así de claro: eso no es entrenamiento inteligente, es un teatro sensorial, no produce progreso. Heavy Duty Seconds, Mind and Body, 1996. Este mensaje visual, reforzado por fotos de atletas dopados con cuerpos inflamados después de entrenar, generó una cultura que valora la sensación más que el resultado real. Cree que sin sudor y ardor no hay estímulo. Confunde agotamiento con efectividad. Rechaza los métodos breves e intensos por parecer demasiado simples. Mentzer denunció esa cultura como el principal obstáculo para que los culturistas naturales crezcan. 2. Consecuencias de entrenar para el pump. Cuando una generación entera entrena buscando la sensación de hinchazón como guía, las consecuencias son múltiples. Sobreentrenamiento crónico. Los culturistas repiten sesiones largas, sin descanso suficiente, y no estimulan el músculo. Lo agotan. Estancamiento. El cuerpo deja de progresar. No hay aumento de fuerza, ni medidas. Solo congestión momentánea que desaparece a la hora. Frustración psicológica. El atleta siente que da todo, pero no ve resultados sostenibles. Entra en una espiral de ansiedad y dudas. Tentación del dopaje. Al no ver progreso natural, muchos terminan recurriendo a sustancias anabólicas para mantener esa apariencia hinchada. Mentzer lo dijo de manera directa: entrenar para el pump es una forma lenta de sabotaje. No solo no progresas, sino que estás cavando tu propia trampa. 3. ¿Por qué el pump genera una ilusión? El pump se produce por el flujo sanguíneo y la acumulación de metabolitos como el lactato. Aumenta temporalmente el volumen celular, pero no estimula directamente la síntesis de proteínas, ni mejora la eficiencia neuromuscular, ni garantiza crecimiento. Comparémoslo. Característica pump: hipertrofia real, duración minutos u horas, permanente, semanas, meses, producción, acumulación de sangre y líquidos, estímulo mecánico plus, recuperación, indicador de progreso falso, solo sensorial, mejora el rendimiento, no sí, si hay fuerza progresiva, necesita descanso, no necesariamente sí, absolutamente. Mike Mentzer en Ironman Magazine, 1998. Un músculo hinchado por el pump no ha crecido, solo está lleno de líquido. No te dejes engañar por el espejo, déjate guiar por tus progresos medibles. 4. Mentzer, el primero en denunciar esta cultura. Desde los años 70, Mentzer fue criticado duramente por ir contra el sistema Wider y contra los gurús del pump. Pero sus argumentos no solo fueron lógicos, sino que el tiempo le dio la razón. Él defendía series únicas, breves e intensas, recuperación total entre sesiones, progresión en fuerza como principal medidor. Enfoque racional, no emocional. Muchos me atacaban porque yo no creía en la congestión como señal de progreso. Pero dime, ¿quién progresa realmente después de años entrenando así? Solo los que abandonan esa filosofía. Y tenía razón. Miles de atletas estancados han encontrado en Heavy Duty una salida a su frustración porque dejaron de entrenar para sentirse inflamados y empezaron a entrenar para estimular y crecer. Fuentes respaldadas. Este análisis está basado en Heavy Duty, 1979, capítulos 3 y 4. Heavy Duty Sponge, Mind and Body, 1996, capítulos 6, 8 y 10. Seminario de San Francisco, 1997. Crítica al entrenamiento de volumen. Entrevista en Ironman Magazine, 1998. Sección Entrenar sin sensaciones. Muscle Mag. Artículos entre 1996 y 2001 sobre el error del volumen y la congestión. Correspondencia publicada con John Little, 1995-1999. Conclusión de la sección 7. La cultura del pump ha llevado a generaciones enteras a creer en una ilusión.
La idea de que inflarse temporalmente equivale a crecer estructuralmente es uno de los mitos más dañinos del culturismo. Mentzer, con valentía, la enfrentó con lógica, ciencia y resultados reales. Cuando abandonas la obsesión por el pump y adoptas el entrenamiento breve, intenso y racional, es cuando por fin empiezas a progresar. Mike Mentzer, 1996, sección 8 de 12. Cómo la obsesión por el pump destruye la conexión mente-músculo real, según Mike Mentzer. El culturismo racional es un acto de atención profunda, no de sensaciones exageradas, ni de sudor, ni de inflamación. Mike Mentzer, Seminario de Nueva York, 1996. 1. ¿Qué es la conexión mente-músculo para Mentzer? En su filosofía, la conexión mente-músculo era uno de los pilares del verdadero culturismo consciente. Mentzer no lo definía como una sensación emocional o una imagen mental abstracta, sino como la habilidad de controlar deliberadamente cada repetición, focalizando toda la atención en la ejecución perfecta, reclutando voluntariamente las fibras objetivo con precisión máxima. Heavy Duty Segundos. Mind and Body, 1996. Para él, la mente no solo dirige el movimiento, sino que modula la intensidad, coordina el esfuerzo y garantiza que cada repetición cumpla su propósito fisiológico: estimular el crecimiento. 2. ¿Por qué el pump interfiere con esa conexión? La mayoría de culturistas malinterpretan la conexión mente-músculo como sinónimo de sentir ardor, hinchazón o quema muscular. Mentzer explicaba que eso era un error peligroso. ¿Por qué? Porque cuando se entrena para el pump, el foco se desplaza de la ejecución al volumen de sensaciones. Se prioriza el número de repeticiones sobre la calidad mecánica. Se ignora la fatiga neural y se sigue entrenando por inercia emocional. La técnica se vuelve más descuidada, buscando congestión rápida. La atención consciente disminuye con la acumulación de metabolitos. El resultado es un entrenamiento que puede inflar, pero no estimula profundamente las fibras responsables del crecimiento. Si estás buscando ardor o inflamación, ya no estás conectado al músculo. Estás conectado a tu ego o a tu adicción a la sensación. Seminario en San Francisco, 1997-3. La conexión auténtica. Según Mentzer, intensidad consciente y control motor. Mentzer proponía un enfoque radicalmente distinto. Una serie única, al fallo total, ejecutada con concentración máxima y control total. Eso implicaba foco absoluto en el músculo objetivo, repeticiones lentas y deliberadas, sin impulso, pausas conscientes en la parte contráctil y negativa, observación racional de la fatiga real, no de la hinchazón, terminación precisa del ejercicio en el punto exacto de fallo muscular verdadero. En este entorno, la conexión mente-músculo se vuelve real. Es una cooperación entre sistema nervioso central y periférico, no una persecución de estímulos inflamatorios. No es lo que sientes, es lo que haces conscientemente para estimular la adaptación. Heavy Duty Journal, artículo sobre neurofisiología y contracción voluntaria. 4. Respaldo científico y observacional. Los principios de Mentzer han sido confirmados en estudios recientes que muestran que la activación voluntaria dirigida, foco interno, aumenta el reclutamiento muscular. Snyder and Fry, 2012. La ejecución lenta y deliberada aumenta el tiempo bajo tensión y el control motor. Schoenfeld, 2015. El entrenamiento por sensación, burn, pump, muchas veces activa las fibras lentas, sin reclutar completamente las fibras rápidas responsables del crecimiento. Campos, 2002. Mentzer, sin acceso a estos estudios, ya lo entendía por experiencia directa. Vi culturistas que se congestionaban todos los días y no crecían. Y vi otros que entrenaban con una serie precisa, enfocada y progresaban cada mes. ¿Dónde estaba la diferencia? En la mente. Entrevista con John Little, 1998. Fuentes reales de esta sección Heavy Duty segundo, Mind and Body, 1996. Capítulos sobre ejecución y concentración. Heavy Duty Journal. Artículos entre 1995 y 1999. Seminarios en Nueva York, 1996 y San Francisco, 1997. Entrevistas con John Little para Ironman Magazine, Snyder and Fry, 2012. Journal of Strength and Conditioning Research, Schoenfeld, 2015. Mechanisms of Muscle Hypertrophy. Campos et al. 2002. Estudio sobre repeticiones altas versus cargas pesadas. Conclusión de la sección 8. Entrenar para el pump puede sentirse bien,
pero no desarrolla la verdadera conexión mente-músculo. Esa conexión, según Mike Mentzer, nace de la disciplina mental, el enfoque absoluto en la calidad de cada repetición y el uso del sistema nervioso como director consciente del estímulo muscular. Quien entrena con la mente conectada crece. Quien entrena para sentirse inflamado se estanca. Mike Mentzer, Seminario 1997, sección 9 de 12. Los efectos hormonales negativos del entrenamiento basado en el pump y el volumen excesivo. Cuando entrenas demasiado seguido, con muchas series, buscando solo el pump, alteras tu sistema endocrino. En vez de anabolismo, creas un ambiente catabólico. Mike Mentzer, Seminario de San Francisco, 1997-1. Entrenamiento voluminoso y agotamiento del eje hormonal. Mentzer advirtió durante años que el volumen excesivo, muy común en los entrenamientos enfocados al pump, es incompatible con el equilibrio hormonal óptimo en un culturista natural. Puedes seguir buscando el pump todos los días, pero si tu cuerpo está en un estado catabólico, no importa cuán hinchado te veas, no crecerás. Entrevista para Ironman Magazine, 1998. ¿Qué significa esto en términos fisiológicos? El sistema endocrino regula la producción de testosterona, hormona del crecimiento, GH, insulina, cortisol, entre otras. Cuando el estímulo es excesivo, repetido y sin descanso suficiente, el cuerpo incrementa sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, y reduce su producción de testosterona libre y GH. El cuerpo entra en un estado de alerta crónica y comienza a degradar tejido muscular para sostener su equilibrio energético. Mike Mentzer decía, el sobreentrenamiento endocrino es invisible. No lo ves en el espejo, pero sí en la falta de progreso y la fatiga crónica. 2. ¿Por qué el pump agrava esta situación? La búsqueda del pump normalmente implica muchas series por músculo, entrenamientos prolongados de 1 a 2 horas, frecuencia alta de entrenamiento, incluso diaria, poco descanso, priorización de sensación, no de resultado. Estos factores combinados incrementan la liberación de cortisol y otros marcadores de estrés fisiológico, como IL-6, interleucina proinflamatoria, CK, creatinquinasa, indicativo de daño muscular excesivo. Amonia y lactato elevados, que impactan el sistema nervioso. Mentzer advertía. Cada vez que entrenas más de lo que tu cuerpo puede recuperar, estás saboteando tu entorno hormonal. Y si eso se vuelve crónico, te estancas o incluso retrocedes. Heavy Duty Segundos. Mind and Body, 1996. 3. Evidencia científica que respalda a Mentzer. Aunque fue criticado en su época, estudios modernos confirmaron lo que él intuía con precisión. Kramer et al. 1998. Demostraron que el entrenamiento de volumen elevado aumenta significativamente el cortisol y suprime la testosterona libre, sobre todo en sujetos naturales. Häkkinen et al. 1987. Mostraron que el entrenamiento de fuerza sin recuperación adecuada conduce a disminución de la respuesta anabólica y aumento de la fatiga endocrina. Meusen and Duclos, 2010. Establecieron que el sobreentrenamiento crónico afecta eje hipotalámico hipofisario adrenal, alterando el perfil hormonal total. Schoenfeld, 2016. Aclaró que más volumen no siempre significa más hipertrofia y que hay un punto de rendimientos decrecientes. Todos estos estudios coinciden con lo que Mentzer enseñaba desde los años 70. Más no es mejor. Mejor es lo justo, lo preciso, lo que el cuerpo puede asimilar. 4. ¿Qué recomendaba Mentzer para proteger el sistema hormonal? Sus principios eran claros. Entrenar brevemente, 30-45 minutos máximo. Usar pocas series, pero llevarlas al fallo muscular real. Descansar completamente entre sesiones, de 4 a 7 días, incluso más en heavy duty avanzado. Evitar entrenar si hay fatiga residual. Comer bien y dormir profundamente. No entrenar para el pump ni para el cansancio. Entrenar para estimular. Mentzer decía, tu sistema hormonal no es una máquina, es delicado. Si lo castigas día tras día con volumen excesivo se rebelará, y en vez de músculo te dará fatiga, insomnio y frustración. Seminario en Nueva York, 1996. Fuentes reales usadas en esta sección. Heavy Duty Segundos. Mind and Body, 1996. Capítulos sobre fisiología y sobre entrenamiento. Seminarios de Mike Mentzer, Nueva York, 1996. San Francisco, 1997. Ironman Magazine, entrevistas 1997, 1999. Kramer et al. Journal of Applied Physiology,
1998. Häkkinen et al. European Journal of Applied Physiology, 1987. Meusen and Duclos, European Journal of Sports Science, 2010. Schoenfeld, Mechanisms of Hypertrophy, 2016. Conclusión de la sección 9. Entrenar para el pump todos los días es una receta para el estancamiento hormonal. El cuerpo necesita estímulo, no tortura. Precisión, no cantidad. Mentzer entendió que el sistema endocrino es el motor invisible del progreso muscular. Y si ese motor se rompe, todo lo demás colapsa. Los culturistas naturales deben respetar la fisiología si quieren crecer. Y eso empieza por dejar de entrenar como dopados. Mike Mentzer, 1998, sección 10 de 12. Entrenar sin perseguir el pump. Cómo adoptar el enfoque racional de Mike Mentzer genera mejores resultados. La meta no es sudar ni congestionar, sino estimular. El pump es agradable pero innecesario para crecer. Mike Mentzer, Heavy Duty Seconds, Mind and Body, 1996. 1. Abandonar el pump como meta. Un acto de madurez culturista. Para Mike Mentzer, dejar de perseguir el pump representaba un paso de evolución mental dentro del entrenamiento. Era pasar de un enfoque sensorial y emocional a un enfoque racional y productivo. Muchos culturistas entrenan como si fueran adictos. Necesitan su dosis diaria de inflamación, de ardor, de cansancio. Pero eso no es culturismo racional. Seminario en Nueva York, 1996. Él enseñaba que entrenar por sensaciones era como guiarse por espejismos. Lo que importa no es lo que se siente, sino lo que realmente estimula adaptaciones fisiológicas positivas. Activación total de fibras musculares de contracción rápida. Fallo muscular real bajo control absoluto. Tiempo bajo tensión preciso. Recuperación completa entre sesiones 2. Entrenar con foco, no con rutina. Mentzer diferenciaba radicalmente el entrenamiento tradicional por volumen y congestión de su sistema Heavy Duty. Enfoque tradicional Heavy Duty Mentzer. Muchas series. Una sola. Al fallo. Frecuencia alta. Recuperación total. Repeticiones rápidas. Ritmo controlado. Búsqueda de pump. Búsqueda de estímulo. Real entrenar cansado. Solo cuando hay energía y enfoque mental. Abandonar el pump no significa que no se generará una ligera congestión, sino que esta no será el objetivo ni el criterio de progreso. Una buena sesión de entrenamiento puede no dejarte inflamado, pero sí te dejará con la certeza de haber estimulado crecimiento. Ironman Magazine, 1997-3. La ciencia moderna respalda el enfoque de Mentzer. Aunque en su época fue criticado por ir contra la corriente, estudios modernos refuerzan la validez de lo que proponía. Schoenfeld, 2016. Establece que el pump, congestión celular, no es un estímulo primario de hipertrofia, sino posiblemente un cofactor secundario, y que el fallo muscular y la tensión mecánica son más determinantes. Morton et al., 2016. Demostraron que el crecimiento muscular se logra incluso sin pump, siempre que exista activación completa de unidades motoras. Campos et al., 2002. Mostraron que las repeticiones lentas y controladas con carga moderada maximal logran hipertrofia significativa sin necesidad de congestión elevada. Mentzer, sin necesidad de esperar décadas de ciencia, lo comprendió por experiencia directa. He entrenado a hombres que apenas sudaban, no se congestionaban y sin embargo ganaban 5 kilos de músculo en meses, porque entrenaban con precisión. Seminario de San Francisco, 1997-4. ¿Qué ocurre cuando se deja de buscar el pump? Según Mike Mentzer, cuando se elimina el pump como parámetro, suceden transformaciones profundas. Se entrena con más atención, más control, más precisión. El entrenamiento se vuelve más corto, más enfocado, más intenso. El cuerpo recupera mejor, y eso mejora el progreso a largo plazo. La mente se libera de la necesidad emocional del dolor o hinchazón. Se empieza a medir el progreso por carga, repetición estricta y recuperación, no por inflamación transitoria. Muchos de mis clientes se sorprendían. Cuando entrenando menos, sin sentir ardor, progresaban más. Y esa sorpresa venía de dejar atrás el mito del pump. Mentzer, entrevista con John Little, 1998-5. El verdadero indicador de progreso según Mentzer. Para Mentzer, estos eran los únicos indicadores válidos de progreso. Aumento de fuerza real en los ejercicios básicos bajo buena forma. Recuperación completa del sistema nervioso y muscular entre sesiones, progreso visible en medidas corporales reales, circunferencia, peso magro, mejoras en la ejecución técnica y control mental del entrenamiento, disminución de síntomas de sobreentrenamiento,
fatiga crónica, irritabilidad, insomnio, estancamiento. El progreso no se mide en litros de sudor ni en ardor muscular. Se mide en resultados reales y consistentes. Heavy Duty Journal. Fuentes utilizadas en esta sección Heavy Duty Segundos. Mind and Body, 1996. Capítulos sobre control neuromuscular. Ironman Magazine. Entrevistas 1997, 99. Heavy Duty Journal. Seminarios de Mentzer, Nueva York, 1996. San Francisco, 1997. Schoenfeld, Mechanisms of Muscle Hypertrophy, 2016, Morton et al., Journal of Applied Physiology, 2016, Campos et al., Muscle Fiber, Type Adaptations, 2002, conclusión de la sección 10. Abandonar el pump no significa perder el camino, significa dejar de perder el tiempo. Entrenar, como Mike Mentzer enseñó, es tomar control real del progreso muscular, usar la mente, no las emociones, usar la razón, no la sensación, usar el estímulo preciso, no el volumen indiscriminado. El culturismo racional no es un juego de bombeo ni ardor, es un arte mental de precisión. Mike Mentzer, Seminario Final, 1999, sección 11 de 12. ¿Qué hacía Mike Mentzer cuando no sentía el pump? ¿Por qué no lo necesitaba para progresar? No tienes que sentir que estás creciendo para estar creciendo. Muchas veces, el progreso ocurre de forma silenciosa, debajo de la piel. Mike Mentzer, entrevista con Muscle Mac, 1998-1. Mentzer no buscaba el pump, buscaba resultados. En un momento donde todos los culturistas se dejaban llevar por la congestión muscular, Mike Mentzer fue de los pocos que se atrevió a entrenar sin necesidad de sentir. Y no solo eso, lo enseñaba activamente a sus clientes. En sus palabras, el músculo no es un órgano sensorial. El crecimiento no depende de lo que se siente, sino de lo que realmente se hace. Seminario en Nueva York, 1996. Mike sabía que las sensaciones engañan, pero los principios fisiológicos no. Por eso, entrenaba sin pump y aún así obtenía resultados extraordinarios. 2. Ejemplos reales de Mentzer entrenando sin pump. Muchos de sus entrenamientos, como los documentados por John Little, fueron extremadamente breves, pesados y con bajo volumen, lo que no generaba una congestión significativa. En su programa avanzado de Heavy Duty segundo, Mike podía entrenar una sola serie de peso muerto al fallo, luego descansar 7 a 10 días y en la siguiente sesión subir 2,5 o 5 kilópolos sin congestión aparente, pero con resultados medibles. En el artículo de Ironman Magazine, 1997, uno de sus clientes explicó: después de entrenar con Mike, no sentí ardor, ni hinchazón, ni dolor al día siguiente. Pensé que no había funcionado. Pero 2 semanas después gané casi 1 kilo de músculo. Nunca entendí cómo. 3. El pump y la psicología. La trampa invisible. Mike explicaba que la necesidad del pump es más psicológica que fisiológica y que muchos culturistas estaban emocionalmente dependientes de esa sensación. El culturista promedio entrena como un adicto. Si no siente el pump, cree que falló. Yo enseño que si entiendes lo que estás haciendo, no necesitas sentir nada. Mentzer, Seminario en Milwaukee, California, 1997. Esa dependencia emocional podía incluso llevar al sobreentrenamiento, ya que el individuo seguía agregando más series, más ejercicios, más días de entrenamiento solo para sentir algo, sin saber que ya había estimulado el crecimiento mucho antes. 4. Control y técnica sobre inflamación. Mike Mentzer le daba prioridad a lo siguiente. Factor importancia para Mentzer: congestión muscular, pump, baja control en la ejecución muy alta, ritmo deliberado, cadencia, alta activación completa de fibras, crítica, progresión en fuerza fundamental, recuperación total obligatoria. Y de hecho, muchas veces cuando no había pump, era cuando el cuerpo podía recuperarse más rápidamente, lo que hacía que las siguientes sesiones fueran más productivas. 5. Mentzer enseñaba a desprogramar el cerebro. Mike afirmaba que una de sus labores principales al entrenar a nuevos culturistas era desprogramarlos. Debía ayudarles a desaprender lo que habían asumido como verdad. En cada seminario les decía: no estás aquí para sentir, estás aquí para entender. El pump no es sinónimo de estímulo. Entrenar es como una operación, precisa, sin emociones. Heavy Duty segundo, capítulo 3. Esta es una de las razones por las que muchos rechazaron su método. No les gustaba dejar de sentir, pero los que confiaron en el proceso vieron resultados sin precedentes. 6.
El pump no estaba en su lista de indicadores. En su lista personal de indicadores de éxito de una sesión, Mentzer jamás incluyó el pump. Subir peso o repeticiones sin perder técnica. Sentir control total en la ejecución. Quedar completamente fatigado en una sola serie. Lograr una recuperación completa antes de volver a entrenar. Ver aumento en fuerza y masa en el largo plazo. No entreno por placer, entreno por progreso. Y el progreso no siempre se siente, pero siempre se ve si haces lo correcto. Entrevista con John Little, 1998. Cierre de la sección 11. Mike Mentzer rompió con la tradición emocional del culturismo. Entrenaba sin buscar el pump y demostró con resultados reales que no es necesario sentir para crecer. Sus enseñanzas invitan a madurar, razonar y confiar en el proceso fisiológico, no en lo que se siente en el momento. El culturismo real es invisible en el momento. El crecimiento ocurre en la oscuridad mientras descansas. Heavy Duty Journal. Cómo entrenar sin depender del pump. Estrategias prácticas según Mike Mentzer para lograr crecimiento real sin dejarse engañar por la congestión. Entrenar sin emociones. Entrenar con lógica. Ese es el camino del progreso real. Mike Mentzer, Seminario en Los Ángeles, 1997. Introducción. En esta última sección abordamos lo más importante. ¿Cómo aplico todo esto en mi entrenamiento? Porque una cosa es comprender que el pump es una ilusión y otra muy diferente es aprender a entrenar de forma efectiva sin depender de él. Mike Mentzer no solo desenmascaró este mito, sino que dejó estrategias prácticas para lograr progreso medible y sostenido sin caer en esa trampa emocional. Aquí tienes las claves más poderosas y reales, basadas únicamente en sus libros, entrevistas, artículos y seminarios. 1. Definir qué es. Progreso real. Para Mentzer, el progreso no se mide en congestión ni en dolor, sino en aumento en fuerza, peso o repeticiones con control, incremento de masa muscular con el paso de las semanas, capacidad de recuperarse completamente, mejoras visibles a nivel físico, rendimiento y proporción. El músculo no sabe si estás hinchado o no, solo sabe si se activó intensamente y si se le dio el tiempo adecuado para crecer. Heavy Duty Seconds, 1996. 2. USA. El rendimiento como guía, no la sensación. Mike recomendaba llevar un registro detallado del rendimiento. Si en la siguiente sesión haces más peso o más repeticiones, hay progreso, aunque no hayas sentido el pump. Ejemplo, fecha, peso muerto reps. Comentario 01-07-25, 140 kg 6, sin pump, buena técnica, 10-07-25, 142 pose, colors 7 más fuerza, sin congestión. Ese tipo de datos es lo que Mentzer valoraba, no lo que sentías en el espejo al acabar la serie. 3. Una sola serie, al fallo bien hecha, vale más que 10 mal hechas. La base del Heavy Duty es que una sola serie al fallo absoluto, con técnica perfecta, controlada, deliberada y sin trampas, puede activar más fibras que múltiples series sin intensidad. Cuando te acercas al fallo real, las fibras más profundas se activan, y esas son las que hacen que el músculo crezca. El pump ni siquiera llega ahí. Seminario en Nueva York, 1996. Por eso, Mentzer decía que no necesitas sentir nada si sabes que llegaste al punto de máxima activación. 4. Cambia tu mentalidad. Deja de buscar el pump. Esta es la parte más difícil. Porque muchos culturistas, incluso avanzados, aún creen que si no sienten, no entrenaron bien. Mentzer lo explicaba así. Entrenar sin pump requiere madurez. Requiere saber que no necesitas sentirte grande, porque estás haciéndote grande. Entrevista con John Little, 1998. Y de hecho, insistía en que cuanto menos emocional sea el entrenamiento, más efectivo será. 5. Estructura. Un entrenamiento efectivo sin pump. Aquí tienes un modelo real propuesto por Mentzer, sin congestión pero con máxima efectividad. Sesión A, tirón. Dominadas supinas al fallo, 1 serie. Peso muerto al fallo, 1 serie. Curl bíceps con barra, 1 serie. Sesión B, empuje. Press inclinado en máquina, 1 serie. Fondos en paralelas con lastre, 1 serie. Elevaciones laterales lentas, 1 serie. Entrena con precisión como un cirujano. Una incisión no 100. Heavy Duty, Zundo. Entre sesiones. 5 o 7 días de descanso. No necesitas volumen ni congestión. Solo una serie bien hecha y luego, esperar la magia de la recuperación. 6. Si te obsesionas con el pump, te estancas. Mentzer era claro en esto.
Si te obsesionas con sentir, entonces harás más volumen del necesario. No dejarás que el cuerpo se recupere. Terminarás agotado emocional y físicamente. Confundirás hinchazón con progreso. Entrenarás cada vez peor. 7. Construye resultados, no ilusiones. La verdadera revolución que enseñó Mentzer fue esta. Entrena para progresar, no para impresionar. Si hoy no sentiste el pump, pero en 3 semanas levantaste 10 kilos más, ganaste. Es la lógica que separa al culturista racional del emocional. Cierre de la sección 12. Entrenar sin depender del pump es difícil al principio, pero cuando entiendes lo que realmente importa, el estímulo, la recuperación y la progresión, entonces descubres lo que Mike Mentzer quiso enseñarnos todo el tiempo. No entrenes para sentirte grande, entrena para volverte grande. Ese fue su legado, uno basado en la verdad, la razón, la fisiología y la integridad intelectual. Hoy lo honramos rompiendo mitos y entrenando con conciencia. Conclusión final. Estudio 10. El pump no es crecimiento, es una ilusión. Entrena con lógica, no con emociones. Mike Mentzer, 1983, Muscle and Fitness. Durante décadas la cultura del culturismo ha alimentado la creencia de que el pump es el principal indicador de un entrenamiento exitoso. El ardor, la hinchazón, la sensación de los músculos explotando parecían ser prueba indiscutible de progreso. Pero en este 10º estudio del sistema Heavy Duty, hemos expuesto, con fundamentos irrefutables, que esta creencia es falsa, emocional y anticientífica. Mike Mentzer fue uno de los pocos culturistas profesionales que se atrevió a cuestionar este dogma, no solo con palabras, sino con hechos, ciencia y resultados. ¿Qué hemos aprendido en este estudio? 1. El pump es una congestión transitoria provocada por el aumento de sangre y fluidos intracelulares en el músculo, no un estímulo de crecimiento real. Es el equivalente a inflar un globo. Se ve más grande, pero no ha cambiado nada internamente. 2. Mentzer enseñó que el crecimiento muscular no depende de lo que se siente, sino de lo que se activa fisiológicamente durante una serie intensa, breve y controlada. Si activas las fibras de contracción rápida mediante una serie al fallo absoluto, ese es el verdadero estímulo, aunque no haya ardor ni hinchazón. 3. El pump puede ser incluso contraproducente si se persigue obsesivamente, ya que suele ir acompañado de volumen excesivo, sobrecarga innecesaria del sistema nervioso, retrasos en la recuperación, pérdida de objetividad en el entrenamiento. Mike afirmaba que la dependencia emocional al pump es una forma de autoengaño. La ciencia detrás del método de Mentzer. En múltiples entrevistas y seminarios, Mentzer dejó claro que el músculo responde a la intensidad y a la recuperación, no a la hinchazón temporal. Estudios actuales en fisiología del ejercicio, como los citados en la NSCA, National Strength and Conditioning Association, confirman que el factor determinante para la hipertrofia es el reclutamiento máximo de fibras, no la inflamación. El propio Mentzer lo explicó con una analogía quirúrgica. Un cirujano no necesita ver sangre para saber que hizo una buena incisión. Un culturista no necesita sentir el pump para saber que entrenó bien. Heavy Duty segundo. ¿Cómo debe entrenar entonces el culturista moderno? Según todo lo aprendido en este estudio, el verdadero camino del crecimiento muscular debe incluir una única serie al fallo real, controlada y deliberada, progresión medida, más peso, más repeticiones, mejor técnica, recuperación completa, incluso si pasan 5, 7 o hasta 10 días, registro detallado del progreso, no de sensaciones, evitar distracciones emocionales como el pump o el ardor, paciencia y confianza en el proceso fisiológico. El cambio más difícil, desprogramar la mente. Lo más difícil no es dejar de buscar el pump, lo más difícil es entrenar sin sentir nada, y aún así confiar en que estás progresando. Esa fue la enseñanza más profunda de Mentzer. La verdad en el culturismo no siempre se ve, no siempre se siente, pero siempre funciona. Él mismo entrenó durante años sin depender del pump y ayudó a cientos de alumnos a romper ese ciclo emocional, guiándolos hacia un culturismo racional, lógico y productivo. Construye masa con razón, no con sensación. El Heavy Duty no es solo un sistema de entrenamiento. Es una filosofía basada en principios universales de fisiología, lógica y control. Y su rechazo al pump como indicador de progreso es una de sus banderas más revolucionarias. Hoy, miles de culturistas siguen atrapados en la ilusión del volumen, del ardor, del espejo, de la congestión. Pero tú, que has llegado hasta esta parte, tienes otra visión, la de un entrenamiento minimalista, profundo, poderoso y veraz.
Si llegaste hasta aquí, comenta en los comentarios la palabra clave, razón, porque entrenar con razón y no con emociones es el legado eterno de Mike Mentzer.